Para los soldados de la Segunda Guerra Mundial no había nada más terrible que caer en manos del enemigo. Sin embargo, fue ese intenso miedo y unas deshumanizadoras leyes de dignidad y libertad lo que propició algunos de los episodios más dramáticos de la guerra. La historia real en la que se basa la película La Gran Evasión. Combatientes de la resistencia escapando de la tortura y de la ejecución. Aviadores derribados aludiendo a los nazis tras las líneas enemigas y alemanes escapando de los campos de prisioneros en América. Estas son las verdaderas y extraordinarias historias de las mejores fugas de la Segunda Guerra Mundial. La guerra aérea en Europa era una lucha a muerte. Los aliados y los alemanes luchaban por dominar los cielos. Los aviones eran derribados, los aviadores morían o eran capturados a un ritmo vertiginoso. En los primeros años de la guerra, Inglaterra se encontraba sola y sus filas eran diezmadas. Las probabilidades de que un aviador británico volviera a su casa eran inferiores al 50%. En 1941 los americanos entraron en guerra. La guerra aérea se intensificó y también lo hicieron las bajas. Hasta 1945, más de 150.000 aviadores aliados murieron. Unos pocos afortunados consiguieron sobrevivir saltando del avión, pero estaban ahora atrapados detrás de las líneas enemigas. Milagrosamente, algunos se libraron de la captura, a menudo ayudados por combatientes de la resistencia. Pero la mayoría rápidamente cayó en manos del enemigo. Aterricé cerca de una granja y pregunté a los propietarios si sabían dónde estaban los alemanes, y señalando la puerta me dijeron que había 3 ahí fuera. 45.000 aviadores aliados fueron capturados y se enfrentaron a una espantosa realidad. Convertidos en prisioneros de guerra, eran conducidos a los campos nazis. De pronto llegamos a un sitio donde no había ni comida, ni libros, ni libertad, ni nada que escuchar. Nos producía una gran depresión. Creo que es bastante natural no querer ser encerrado en una jaula. Cuando llegas al principio, ves a esos pobres diablos vagar por ahí y piensas, ¿por qué no han escapado? ¿Por qué no escapaban para recuperar su preciada libertad? Y luego te das cuenta de que estás detrás de la alambrada y de que en lo alto de una torre hay un tío apuntándote con un arma. Y entonces te das cuenta de que has perdido tu libertad. Eso es un golpe muy duro. Y tienes que adaptarte a la situación. No todo el mundo reaccionaba de la misma forma. Algunos se volvían locos en cuanto llegaban al campo. Y no creo que fuera fingido, realmente les era imposible soportar el estar encerrados. Para muchos, esa situación era insostenible. Y empezaron a obsesionarse con un solo pensamiento: escapar. Algunos vivían, soñaban, comían, con la idea de fugarse y nada más. Lo más obvio para escapar era escalar la alambrada, y algunos lo hicieron. Me temo que eso estaba fuera de mi alcance. El método, que parecía tener más probabilidades de éxito y de supervivencia,
Era el del túnel. En el campo de los prisioneros de guerra de las fuerzas aéreas, el Stalag Luft 1, en Barth, Alemania, los prisioneros cavaron más de 100 túneles, pocos con éxito. Pero los prisioneros nunca se desanimaron. Según la Convención de Ginebra, el deber de los oficiales era intentar escapar y destruir los esfuerzos de guerra del enemigo. Los guardas alemanes lo entendían, y el castigo por intentar fugarse consistía en un simple aviso y 10 días de confinamiento en lo que llamaban la fresquera. Me imagino que habitualmente estar recluido solo varios días es una mala experiencia. Pero allí siempre estábamos con 6 o más personas, y estar tranquilos y en paz por una vez no era un mal trago en absoluto. En 1942, los campos de prisioneros en Alemania rebosaban de aviadores capturados. De modo que, en abril, abrieron un nuevo y gigantesco campamento en Sagan, Polonia, a unos 160 kilómetros al sureste de Berlín. Muy pronto, el Stalag Luft 3 albergaría a más de 10.000 oficiales de las fuerzas aéreas aliadas, entre británicos, canadienses y americanos. Este campo era la culminación de todo cuanto habían aprendido los alemanes sobre vigilancia de prisioneros y sobre métodos antievasión. Del Stalag Luft 3 era, en principio, imposible escapar. La prisión estaba construida en medio de una profunda selva a kilómetros de cualquier territorio neutral y se alzaba sobre un suelo blando y arenoso. Por debajo, el espesor de arena se extendía hasta unas profundidades inimaginables. Y por eso los alemanes pensaban que estaba a prueba de evasiones. No pensaban que fuéramos capaces de cavar un túnel en esas condiciones. A pesar de esos obstáculos, fue precisamente en el Stalag Luft 3 donde se planeó la famosa Gran Evasión. Una atrevida fuga llevada a cabo por una organización de más de 600 hombres. Unos ingenieros que construirían 3 importantes túneles de cerca de 1 metro de profundidad, con unos talleres y unos raíles subterráneos. Una ingeniosa red de falsificadores, de fabricantes de mapas y de brújulas, de sastres, de maquinistas y de operarios de seguridad e información. La Gran Evasión fue inmortalizada por la película de 1963, pero la verdadera evasión fue mucho más dramática de lo que podía imaginar cualquier guionista de Hollywood. La verdadera sorpresa, en mi opinión, no fue que eso se realizara, sino que fuera posible hacerlo sin que lo descubrieran los alemanes. Irónicamente, en el Stalag Luft 3 se revelaría el entorno ideal para organizar una evasión perfecta. Adolf Hitler había confiado las operaciones de la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas, al mariscal del Reich, Hermann Göring. Göring era un poderoso egomaníaco que había creado la Gestapo y el primer campo de concentración. Parte de sus responsabilidades en la Luftwaffe era el cuidado de los prisioneros de las fuerzas aéreas enemigas, una temible perspectiva para los aliados. Pero en realidad, Göring había sido un as del aire en la Primera Guerra Mundial y respetaba mucho a todos los aviadores. Con un distorsionado sentido caballeresco, habilitó el Stalag Luft 3 como campo de prisioneros y no como campo de concentración. Jimmy James fue capturado a los 10 meses de estallar la guerra. Permaneció 5 años en los campos de las fuerzas aéreas. En general nos trataban humanamente y no había ninguno de los peligros que existían en los campos de concentración. Los campos de concentración eran dirigidos por los cuerpos de las SS, las tropas especiales de Hitler. Los campos de prisioneros, en cambio, eran dirigidos por un personal de servicio, en nuestro caso por integrantes de la Luftwaffe. Nos trataban relativamente bien y hasta llegamos a trabar amistad con algunos de los empleados de la prisión. Tuvimos mucha suerte en los campos de aviadores, pero sobre todo en el Luft 3. Nos dijeron que ese iba a ser de último lujo para los prisioneros de las fuerzas aéreas. Creo que la idea para los alemanes era crear un campo tan cómodo y lujoso
que no daríamos ningún problema. Nos quedaríamos tranquilamente sentados a esperar a que los alemanes ganaran la guerra. Por supuesto, esa filosofía no dio resultado. Los barracones estaban abarrotados y las raciones escasas. Pero la verdadera dificultad de la vida carcelaria era luchar contra un aburrimiento atroz y la pérdida de dignidad y libertad. Desnilly fue abatido y capturado en mayo de 1940. También padeció un cautiverio de 5 años. Los alemanes nos daban una comida diaria, que consistía en una sopa y una rebanada de pan que debía durar, si mal no recuerdo, 3 días. Por la noche jugábamos a las cartas y hablábamos de nuestras esperanzas e intentábamos recordar el sabor de un filete y cosas por el estilo. John Corwell era un arquitecto antes de la guerra. Para intentar mantener la cordura, llevó un diario dibujado durante todo su encarcelamiento. Su colorido diario bélico ofrece una extraordinaria visión de la vida en el Stalag Luft 3. Tenías que hacer otras cosas para mantener tu mente ocupada. Teníamos que pensar en el futuro, que habría otra vida después de esto. Los prisioneros buscaban sus propios medios para ocupar su mente. Los americanos jugaban al béisbol, mientras los canadienses practicaban hockey. Todos intentaban guardar la forma. Necesitarían todas sus fuerzas en caso de poder escapar algún día. Algunos seguían estudiando, mientras otros formaban la orquesta del campo. Pero todos añoraban las vidas que habían dejado atrás. Aparte de las mujeres, creo que echábamos de menos la libertad. Sí, realmente el ser libres. Y con el paso del tiempo, llegaban amigos y nos hablaban de la vida en Inglaterra y de cómo estaba cambiando. Era como estar en un mundo aparte, ¿sabe? Sentíamos que la vida se nos escapaba. Dick Churchill era un amante de la música y convenció a los alemanes para que le permitieran tener un gramófono. Empecé con 2 discos, los 2 de Tchaikovsky. Uno era la Sexta Sinfonía y el otro era la suite del Cascanueces. Él y sus amigos mandaban cartas por todo el mundo solicitando nuevos álbumes. Al final de la guerra había acumulado más de 3.000 discos para el gramófono. Te dejabas absorber por la música. El entorno se desvanecía y te podías imaginar durante un instante que no estabas ahí. En otoño de 1943, los alemanes dejaron a los prisioneros construir su propio teatro. Los reclusos escenificaban elaboradas producciones en las que los propios prisioneros interpretaban los papeles femeninos. Había mucho de terapia en nuestras actuaciones, créanme. Cuando íbamos al teatro, era una auténtica noche de gala. Cocinábamos siempre algo especial esa noche. Teníamos que hacer algo inusual para un acontecimiento tan ansiado. Siempre sacábamos brillo a nuestros botones cuando íbamos al teatro.